Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Pod Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Ya ha llegado ese momento que todos esperamos cada 15 días, que es la visita de don Javier Alberdi, Pepe Collins con nosotros y esta vez para una edición copera de nuestras charlas madridistas. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te trata la vida? Pues muy bien, Aure, y nada, encantado de estar aquí. La vida, bueno, no me puedo quejar. Va todo bien, va todo bien. Fenomenal, pues como al Madrid, que tampoco nos quejamos, que Exacto. siempre nos va bien, siempre optimistas, siempre para adelante. Bueno, la edición de hoy, la charla de hoy, quiero pues que sea relacionada con el torneo que tenemos más cercano, estamos a muy pocos días de la posibilidad de ganar un título jugando esa final contra los Osasuna, y es el torneo de Copa del Rey. Y yo pensando en la Copa del Rey y esta relación que ha tenido el Real Madrid, he visto pues que es un torneo en teoría un tanto extraño o atípico, vamos a decirlo así, atípico para el Real Madrid porque tiene unas estadísticas también rarunas y unos momentos, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué crees que el Madrid tiene esta relación, digamos, no tan natural con un torneo como la Copa del Rey, que, entre otras estadísticas, os comento que estaba revisando y me he tenido que chequearlo 2 veces, hemos llegado a 40, esta va a ser la final número 40 y hemos perdido 20 y solo ganado 19 títulos. Es algo rarísimo que no se da en ningún otro torneo, que hayamos llegado que hayamos perdido más finales de las que hemos ganado. Coméntame, Javi, ¿por qué crees que el Madrid tiene esta relación tan extraña con la Copa del Rey, con este torneo? Es una normalidad, evidentemente. El equipo que más títulos ha ganado de siempre, pues que en un torneo, además importante, el tercero más en importancia, pues que tengamos más derrotas en finales que victorias. Eso no es normal. Y hemos jugado muchas, como te has indicado, hemos jugado 40. El Barcelona ha jugado 2 más y tiene 31 títulos por 19 de nosotros. Hay una relación que no guarda correspondencia con lo que ha hecho el Madrid, por ejemplo, en la Copa de Europa, que es un torneo pues, con rivales más fuertes, de mayor empaque, y sin embargo han sido 17 finales, hemos ganado 14. Igual lo anormal es eso, ¿no? Pero es que nosotros somos eso. Somos lo que somos por eso. Entonces, claro, te extraña, pero es evidente que en la Copa no ha habido una relación normal. Entonces, ¿Pero crees que es más por nosotros que no le hemos prestado tanta atención al torneo? ¿O a lo mejor es porque es un torneo que tradicionalmente ha estado como, ha sido el enfoque de muchos clubes tradicionalmente de nuevo coperos, como el Athletic de Bilbao o a lo mejor el propio Fútbol Club Barcelona, que veían en la Copa del Rey la posibilidad de ganar algo, pues eso, en un torneo del CAO, concentrándose en menos partidos? ¿Entiendes que pueda haber esa relación, que también es porque los rivales están como muy, muy enfocados? Aunque bueno, es que también la Copa de Europa todos quieren ganarla, no sé yo claro, si es un claro. buen Entonces, argumento. yo creo que, sinceramente, viendo el palmarés, se ve que es algo que ocurre desde el principio, que ocurre desde siempre. Es decir, que el Madrid nunca ha tenido una relación, que hemos ganado muchas. Y yo simplemente creo que lo que sucede es que el Madrid ha priorizado desde el momento en que gana la primera Copa de Europa, pues es como una historia de amor. Es ese flechazo que tiene pues con esa competición, que es como yo a veces digo que es como su hogar. Entonces el Madrid prácticamente se refunda con las Copas de Europa. Es una institución que cobra otro sentido. Y la comprendemos. Es imposible comprender la Copa de Europa sin el Madrid, pero es imposible comprender a Madrid sin la Copa de Europa. Y creo que es tanta la focalización que pone ahí, en tanto el foco, que a veces es posible que no le preste tanta atención desde entonces a esta competición. Y sin embargo, la verdad es que yo estaba repasando, porque la propuesta que le he traído a Javi hoy es que busquemos 3 derrotas ignominiosas que han dolido especialmente en Copa del Rey y 3 victorias que particularmente nos han sabido a gloria. Y yo buscando estas y recordando, haciendo memoria, la verdad es que es un torneo que ha tenido mucha influencia en cosas trascendentales. Ha sido un torneo que ha echado a entrenadores por los fracasos, porque claro, suelen ser muy sonoros y contra rivales de muchísima menor entidad, no como en la Copa de Europa, que más o menos pueden ser rivales más equilibrados. Y también ha traído
el renacer o el clavo ardiendo al que agarrarse ante situaciones que necesitaban de esa pequeña victoria. No sé si a ti te pasa lo mismo, Sí, sí. que tiene más importancia de la que a lo mejor le hemos dado. Ha cambiado muchas circunstancias del Sí, sí, club sí. para lo bueno y para lo malo. Tiene importancia, pero como bien dices, pero tiene esa importancia. Es decir, tiene la importancia de que a veces decimos, sabemos que un entrenador de Real Madrid, si no gana títulos, pues se va a la calle. Es una norma y da igual cómo te llames. Ancelotti, Zidane, da igual. La cuestión es que a veces decimos, bueno, pero si gana la Copa del Rey se puede salvar, pero es como ese salvoconducto, ¿no? Esa última oportunidad que te queda, pero es como eso, ¿no? Ahora bien, a veces decimos, pero si al año siguiente gana otra Copa del Rey, entonces ya no te vale. Entonces ya no es tan importante como para ganar. Si ganan dos seguidas, no. Para cualquier club casi, no voy a decir, bueno, casi todos los clubes ganar dos Copas del Rey seguidas sería pues, algo, un momento importantísimo, ¿no? Para Real Madrid a un entrenador no le vale para quedarse. ¿Vale? Eso que quede claro. Pero sí, a veces ha sido pues como un clavo ardiendo, sobre todo para técnicos, más que para justificar. Yo no recuerdo una temporada en que, solo una, Que yo en que creo que hayamos ganado una Copa es. del Rey, solo una, en la que hayamos ganado una Copa del Rey, eso le hemos dado, nos ha sentado bien, decir, qué bien, solo una vez. ¿Vale? Y yo sé cuál es, pero entonces, vamos. solo una. Entonces, por eso digo que no. Y sin embargo, las derrotas, esos momentos que dices, he perdido una final, tengo aquí un papel con todas las que yo he ganado y yo he vivido y he perdido, las que recuerdo. Y yo, las que recuerdo como que me dolieron, no es propiamente, fueron por aspectos que no tienen que ver, más o por otros temas que no tienen que ver el peso del torneo en sí, por factores secundarios, ¿vale? Pero estoy mirando ahora finales que perdimos y que a mí, parece que me da igual, pero vamos, que la quería ganar, pero que no fue un trauma ni para nada, la perdí al segundo día, se me había olvidado ya el tema, o sea, vale. Bueno, pues vamos con el asunto, con el listadito que tenemos y vamos a empezar por el tema de las derrotas para terminar con un buen sabor de boca con las victorias y que se quede el público, los espectadores hasta el final a disfrutar de las alegrías. Aquí yo siempre digo que a este canal se viene para salir más madridista que como entraste a ver el vídeo, así que en esas estamos. Y yo tengo por aquí, no sé si a ti te parecerá o la tienes en tu lista, una de las derrotas en Copa que más dolor produjo para mí fue la del famoso Alcorconazo. Estamos el 27 de octubre de 2005, el Alcorcón en Segunda B, a doble partido, porque eso es para más Inri, porque luego se ha cambiado y a lo mejor a un partido puede darse que, bueno, en campo, como dice Xavi, en un campo pequeño con el césped mal y que no es un campo de primera división, te falta costumbre y a un partido te puede ganar cualquiera, pero a doble partido. Perdimos el Madrid de Pellegrini y fue 4-0 en la ida y al final ganamos un 1-0 irremontable la vuelta y fue después aquel portadazo que le dieron a Pellegrini de estás acabado, o te vas a ir o tienes la puerta. ¿Tú recuerdas, la tienes en tu lista ese Alcorconazo como uno de los dolorosos? No, de hecho yo solo en los dolorosos solo tengo finales. ¿Vale? Okay. Pero sí que recuerdo que era, bueno, claro que recuerdo el Alcorconazo, pero fue este tipo de derrotas, yo realmente les doy menos trascendencia, que los que le dan mediáticamente es la prensa o la propia afición. Sabemos cómo es el madridismo, que ante cualquier pues, contratiempo nos ponemos muy dramáticos, ¿no? Pero realmente es muy difícil, porque fue Alcorcón, pero fue Toledo, fue Irún, es que me pueden salir muchas, fue Getafe, o Leganés. Es que hemos perdido no con uno, ni con dos, ni con tres equipos de segunda y segunda B. Es decir, es muy difícil jugar. Pero a mí esta particularmente me claro, me por el impacto, por el número de goles, por el potencial del equipo, evidentemente, pero es muy difícil para jugadores saltar contra rivales de ese tipo que salen a dar el 300%, porque es el partido de su vida, no de su vida como profesional, el partido de la vida del club. O sea, era el partido de la vida del Alcorcón, igual que fuera la vida del Toledo. Claro, entonces y claro, salta ahí, pues yo qué sé, Cristiano, o salta, y pues ¿cómo se van a sentir? Muy motivados, ¿no? Un señor que ya Balón de Oro. Entonces, yo entiendo
que eso es complicado. Entonces, pero sí que recuerdo que supuso, fue una de las factores que señalaron ya a Pellegrini como ya la puerta, y le enseñaron la puerta de La puerta de salida. salida. A ver, pues dime una tuya para ver cómo la tenemos. Pues mira, la primera derrota sí que yo recuerdo es un partido que tú has mencionado, hemos mencionado mucho, aquí vamos a mencionar un par de partidos que hemos mencionado mucho, quizá para ambos bandos, ¿vale? Y en este caso la derrota es la primera derrota que yo recuerdo, que es la del 88-89 contra el Barça en Mestalla. Y yo era un chaval, pero la recuerdo, esa butifarra que nos hizo, ese corte de mangas que nos hizo Schuster. Eso, bueno, es un partido que hemos citado bastante en nuestras charlas y que quedó grabado para una generación. Yo creo que el Barça no estaba acostumbrado a ganar mucho. Le dieron más importancia, era el Barça que pretendía renacer, ¿no? Con jugadores ya importantes y bueno, pues aquel partido sí que lo recuerdo como en Mestalla como doloroso, ¿no? Y creo que ahí empezaron ellos a levantar la cabeza. Sí, no, y aparte que esa década de los 80 fue de un dominio importante del Madrid y después vino ya la era Cruyff y todos los rollos y el ocaso de la Quinta del Buitre. Y sí, es verdad que es un partido que dolió particularmente por el rival y por ser una final, que por cierto muchas se jugaban en Mestalla, ¿no? En Mestalla ha sido un campo que ha tenido... Mestalla, ¿no? Que ha tenido bastante tradición. Yo no la tenía porque yo no me he concentrado totalmente en finales, sino en derrotas en Copa en general que particularmente me han dolido, aunque tengo una de la final que la reservo como mi tercera porque supongo que también será la tuya porque es la clásica, y mi segunda derrota, que no fue derrota, y por eso a lo mejor yo la tenía como sorpresa, es el asunto Cheryshev, porque a mí me dio mucha vergüenza aquello. Ganamos ese partido de ida de Copa contra el Cádiz, pero alineamos al bueno de Cheryshev, que había sido canterano del Madrid, había estado cedido en el Villarreal y en esa temporada había alcanzado el número de tarjetas para perderse el siguiente partido, pero ya se lo perdía siendo jugador del Real Madrid de nuevo, y no sé quién tuvo la feliz idea, si Benítez, si Chendo, pero fue un despropósito el alinear a un tío que estaba sancionado. ¿Cómo es posible, y por eso es que la recuerdo con dolor, cómo es posible que un club como el Real Madrid caiga en un asunto tan vergonzoso y tan fácil de haber solucionado? Aparte, luego también cómo actuó la prensa, porque todos medio sabían que esto, cuando se dieron cuenta que iba a suceder, y cómo presionaron al Cádiz, porque si el Cádiz no protestaba y decía, bueno, vale, han alineado, pero la verdad es que nos han pasado por encima y lo que sea, o vamos a ser justos con lo que se ha ganado o perdido en el campo, si no hubieran denunciado, no se hubiera producido la expulsión de la Copa, porque nos sacaron a pesar de haber ganado, pero la prensa estuvo particularmente insidiosa en que venga, el Cádiz tiene que denunciar, aparte de que lo sabían, ¿no? Porque en la radio lo dijeron, o sea, fue un despropósito total. No, yo no le echo en cara nada al Cádiz. El Cádiz tenía que denunciar y es lo que se tiene que hacer en estas circunstancias, porque te juegas muchas cosas, te juegas dinero, te juegas, hombre, y tienes que ser responsable pues, yo entiendo que los dirigentes de Cádiz tenían que hacer un acto de responsabilidad, que era favorecer a su entidad y ya está. O sea, yo creo que Cádiz hizo lo que tenía que hacer. Otra cosa es que la afición del Cádiz hiciera escarnio, pero también sabemos cómo son en Cádiz, por las chirigotas, el cachondeo. Es cierto que que se cachondearon, pero precisamente con cachondeo, se rieron con gracia. Nosotros no nos hizo gracia porque éramos nosotros, pero realmente pues... ¿Pero cómo crees que se puede producir en el club tal desbarajuste que nadie eso sí, se enterado de esto? Es que eso a mí me dio una vergüenza terrible. Hubo dos actitudes vergonzosas, una la del club, la primera, la principal, que claro, eso es increíble. A ver, se intentó exculpar, pero era una responsabilidad de Chendo. Yo entiendo que es una persona muy querida en el club, que es una persona que es por todo el club, que es una persona, pues bueno, que forma parte del Madrid ahí desde ya hemos perdido la cuenta, estaba como pasaba en su día. Sí, no, es una institución, sí.
Entonces, la cuestión es que no, al final se le quiso exculpar, y me acuerdo una rueda de prensa que dio José Ángel Sánchez, ahí no la ha dado jamás. Y tuvo que salir a dar la cara durante una hora ante los medios, un poquito pues cargando la responsabilidad sobre el club. Mira, pues Chendo no estuvo al tanto, yo creo que eso es lo que hace un delegado de campo, precisamente, comprobar las fichas, comprobar todo y se le fue. Ya está. Ahora bien, como bien dices, igual no es lo igual, pero la activación de la prensa fue absolutamente bochornosa y ya empezaban entonces a hacer estas cosas y fue todo tremendo, como aguantaron, esperaron hasta el momento en que empezó el partido y nada. Y yo me acuerdo perfectamente de estar escuchándolo, escuchar la radio y como a los 2 minutos de pitarse de inicio, ya entonces salieron todos. Que esto es alineación ilegal. Hostia. ¿No has avisado antes? ¿No has dicho, oye, estáis cometiendo una? Lo sabían y esperaron a que el Madrid centrara y cometiera esa infracción cuando no me acuerdo si fue una temporada después, una temporada antes, pero más o menos por aquella época el Barça le ocurrió la misma circunstancia con aquel jugador que se llamaba Chimi, ¿no? O Chumi. Chumi, sí. Chumi, y cayeron todos, al punto de que pues, sonará esta palabra, prescribió. Y te dijeron, no, pero es que ya prescrito, aquí todo prescribe, lo de ellos todo prescribe. Y prescribió. Y la prensa callados como putas. Entonces, pues bueno, pues así actúan con unos y así actúan con otros. Entonces, mala baba, la verdad. No hagamos más insidia con este episodio. Cuéntame tu segunda derrota así que te haya llamado, te haya dolido particularmente. Pues mira, esto va de cortes de manga. Yo antes he dicho pues un corte de manga que fue el de Mestalla. Este fue en el Bernabéu, ¿vale? El problema es que fue la misma persona que nos los hizo. Entonces, una final que sí que me tocó mucho las narices fue la del 91-92, la de que nos ganó el Atleti de Jesús Gil. En nuestro estadio y bueno, pues realmente me acuerdo que Schuster jugaba con ellos y bueno, pues fue una final que me dolió quizás por aquella arrogancia de Jesús Gil, luego nos lo rastregaba y se hacía mucho hincapié y bueno, pues fue una final que realmente dolió y porque además merecieron ganar, es que jugaron mejor que nosotros. Sí, no, es que este asunto también de que haya finales que se juegan en el Bernabéu porque la federación lo toma como el estadio de las finales, que normalmente se cambia si el Madrid es uno de los que juega para no perjudicar, entre comillas, al rival, y hace que esas derrotas sean particularmente dolorosas porque parecen derrotas en casa, ¿no? Son algo así. Y aquí es donde luego las aficiones, el campo está partido por mitad y claro, no es así. Claro, sí, no es así porque reparten las entradas. Y aquí es donde viene, yo creo que es seguramente tu derrota más dolorosa en Copa del Rey, porque también es la mía o la principal y es la que todo el mundo recuerda, que es el caso del centenariazo. Aquella final contra el Depor, esto fue encima el día del cumpleaños del Real Madrid, 6 de marzo de 2002, era el año del centenario, la federación lo toma en consideración y montan una fecha, fíjate, en marzo, la final, o sea, aceleraron la competición para que fuese y coincidiese, todos los festejos, todo preparado. El Madrid era un Madrid impresionante, porque estaba viendo la alineación: César, Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos, Figo, Makelele, Helguera, Zidane, Raúl y Morientes. O sea, un equipo de garantías, con 2 balones de oro. Hay que decir que ellos eran muy buenos, ¿eh? Claro, decir, claro, esto es como cuando te dicen el Madrid ganaba las finales con el Stade Reims. Sí, ¿quién jugaba en el Stade Reims? Jugaba la selección francesa que había sido finalista en el Mundial. Tengo la alineación, ese Depor de Irureta que quedó segundo en la liga, porque nosotros quedamos terceros. El primero el Valencia del segundo el Depor de Irureta, y la alineación era Molina, que fue portero incluso de la selección, Scaloni, el actual entrenador de la selección campeona del mundo, César Martín, Naivet, Romero, Sergio, que también es entrenador de alguno de estos de ahora, hemos comentado un poco, ¿no? Del Cádiz, claro, exacto. Mauro Silva, el padre de Thiago Silva, Víctor Sánchez del Amo, ex del Real Madrid,
Valerón, Fran y Tristán. O sea, es que tenían un equipo. Fran sonó muchísimo, Valerón un superclase. No eran tampoco unos tuercebotas estos del deporte. No, era un muy buen equipo. No estaba Bebeto, pero vamos, Tristán era muy bueno en los años que aguantó en forma. Y Mauro Silva te diría que es para mí uno de los 3, 4, vamos, de los mejores mediocentros defensivos que he visto en mi vida. Qué buenísimo era ese jugador. Sí. Era un jugador como Naibet, era un central magnífico. Y bueno, Valerón, Fran, era un equipo muy bueno. Pero fíjate, primera sorpresa, yo no tenía esta... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y no es que se me haya pasado por alto. Y no se me ha pasado por alto. Te voy a explicar por qué. Quizá por eso que te decía antes de que las finales de... Sí, fue el centenariazo, quizás eso fue lo más... pero yo no lo vi tanto como un escarnio, lo vi más como un éxito del Deportivo, no que me alegrara, sino que creo que se hizo más bombo en aquel entonces al éxito que suponía para el Deportivo y supuso más, yo lo viví así, supuso más alegría para los deportivistas y puso para la gente de España que todos éramos un poco del Depor, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decía, me parece un poco el Betis de antes, ¿no? Decía, pues todo el mundo era un poco del Depor. Y que no frustración por aquello de que la Copa, ya te digo, sí, hombre, nos dolió, más siendo el centenariazo, pero que yo no lo viví como una humillación tal, ¿eh? Si nos lo hubiera ganado el Barça o el Atleti, aún, pero el Depor, no. Curiosamente, el Depor, a partir de ese hecho, empezó a crear una cierta rivalidad con el Madrid, que es unidireccional, porque el Madrid nunca ha tenido rivalidad con el Deportivo. Siempre ha sido equipo amigo, íbamos al Teresa Herrera. Claro, pero que no ha sido correspondida. A veces sí que en la afición le hemos podido llegar a coger tierra, pero es que la del Deportivo nunca, ni ahora. Y ahí ellos intentaron, yo creo que esas reacciones que tienen a veces las aficiones rivales o las instituciones de creando rivalidad con el Madrid, intentar ganar escalafón, ¿no? Claro. Si eres el rival del más grande, pues, pero nunca ha sido una rivalidad. Claro, uno tiene la altura de sus rivales. No, sí. Lo que pasa es que quizá también no nos dolió tanto porque ese año fue el año de la volea de Zidane. O sea, en marzo perdimos esto también. Y eso pues hizo olvidar todo, pero también era un año complicado. Yo recuerdo una frase de Valdano de aquella época, porque íbamos terceros en Liga, perdimos la Copa del Rey y decía, nos queda una bala, pero es de cañón. Que nos queda la Champions y aquí vamos a por ella, ¿no? Valdano, que siempre tiene ese imaginario, esas metáforas tan buenas, ¿no? El tío es un intelectual de mucho nivel, pero quizá por eso, ¿no? Quizá porque como ganamos y encima con aquella volea de Zidane en Glasgow, sí, se nos olvidó pronto la humillación del centenariazo. Claro, yo creo que influye mucho eso, lo que haya ganado no títulos grandes a esa misma temporada. Y luego ya te digo que sí, a mí me dolió aquel centenariazo. Pasa que, no sé, a mí igual por la rivalidad, la del Barça y la del Atleti, me afectó más. Y luego la que voy a decir ahora, cuéntamela. Que fue un momento lo recuerdo todavía hoy, como una tristeza terrible, ¿no? Y fue la del Zaragoza. Fue la contra el Zaragoza en Montjuic y fue una final, pues bueno, que se ha dicho mucho. No es una disculpa deportiva, pero es lo que pasó. Es una final que se juega a pocos días del atentado en Atocha. Se produjo el atentado y pasaron muy pocos días, no había pasado ni una semana. Pasaron unos pocos días después del atentado, estaba todo el país estaba de luto. Pero es que Madrid estaba absolutamente en shock, todo el mundo. Y notamos, los jugadores lo dijeron en su día, pero es que es normal, es que el equipo estaba completamente afectado por ese hecho. Eran los galácticos, era Beckham, era Figo, era Zidane, Roberto Carlos, un equipo impresionante. Que mira, se ha hablado mucho del Madrid de Zidane, de Ancelotti, el Barça de Guardiola. Está claro que esos jugadores no ganaron lo que sus nombres indicaban. Pero yo no he visto jugar a ningún equipo al fútbol. No voy a decir un equipo, fíjate, yo nunca he visto a unos jugadores jugar al fútbol de una forma tan preciosista como ese. En mi vida, ningún equipo, no en Madrid, de nada. Aquel equipo, cuando se ponían a tocar el balón, ahora pones vídeos, y tú no ves
esa suerte de gestos técnicos en la historia. Es que me da igual, ni el Brasil de Pelé, que no lo veías. O sea, era... ves a Barça de Guardiola y ves un equipo muy mecánico tácticamente, que realmente te superaba por es muy equipo y esto era acumulación de talento puro. Esto eran pases de 50 metros que tenía uno y te la paraba con la espuela, eran globetotes completamente. Pero es que está haciendo esta gente, ¿no? Beckham haciendo de medio centro ahí igual con un pie que era una maravilla. Pero llegamos a aquella final que encima la perdimos en la prórroga y nos hundimos, yo creo, pues por eso. Y la tristeza del momento, ¿no? Que vivimos en aquel instante que estábamos todos rotos y bueno, pues un poco pues queda ese deje, ¿no? Bueno, pues vamos ya con las alegrías, vamos a dejarnos ya del mal rollo de las tristezas y yo he elegido 3 en particular porque me han llamado la atención. También me ha llamado la atención que no tengo ninguna así que me haya producido una grandísima alegría, que yo buscando, hay algunas muy puntuales que son las que he elegido, pero luego me trato de mirar otras victorias en Copa y digo, es que pues tampoco hizo tanta ilusión aquella o esta otra, ¿no? Y la primera que quiero mencionar por importancia real y porque supuso un cambio de ciclo, y la mencionamos en nuestra última charla sobre los responsables del éxito de esta temporada, o sea, de estos 11 de 13 llegadas a semifinales, es el 2011, la famosa final en Mestalla del Madrid de Mou contra el Barça de Pep, con el testarazo de Cristiano a Pinto. Y además es que me estaba fijando que la anterior Copa del Rey era del año 93, precisamente contra el Zaragoza. Sí. El título habían pasado un porrón de años, casi 20 años sin ganarla, y llegamos, y es otra de las cosas que cambió Mourinho, ¿no? O sea, cambió la tendencia de quedarnos en octavos, cambió también la tendencia de 20 años sin Copa del Rey. Tú supongo que tenías esta entre tus alegrías de Copa, ¿no? Yo creo que es el partido que más hemos mencionado en este. Sí, en serio. Entonces, ¿por qué? Suena arrogante que lo digamos nosotros porque la ganamos, pero es la final de la Copa del Rey más importante de la historia. Porque, por lo que tú dices, porque es la que más influyó en lo que vino luego. La que más cambió los acontecimientos de la historia tal cual iban a ser, y esto le dio la vuelta, ¿no? Entonces, a empezar, descarriló a ese Barça de Guardiola que iba lanzado a por el Madrid y lo descarriló. Y fue el momento de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora nos toca a nosotros. Y efectivamente fue el inicio de la época dorada del Real Madrid. Cuando hablemos de las Copas de Europa, pero esa época dorada empieza ahí, ese día. Sí, no, aparte que si nos fijamos, ese año el Barcelona nos había metido una manito en 5-0 en el Camp Nou al propio Mourinho. Y como tú dices, ¿no? Fue un cambio de ciclo importante porque quizá si no hubiera ganado esa Copa, no sé yo si la T4 hubiera aguantado a Mourinho un año adicional. Aquí sí fue una Copa que salvó a un entrenador y supuso al final salvar un ciclo súper exitoso. Es que hay mucha la importancia gente que tiene esta final es inobjetable. Totalmente. Hay mucha gente que lo cita como un posible mejor partido de siempre, ¿eh? El partido en sí fue una tensión, un enfrentamiento futbolístico de una tensión, de una competitividad de los dos equipos tremenda. Eso fue algo de que se llegó hasta el límite y fue maravilloso el partido en sí, y ya ganarles, pues ya digo, fue un antes y un después, con lo cual no podía faltar, evidentemente. Creo que vamos a decir las mismas. Pues como en estas coincidimos, te dejo a ti que me cuentes cuál sería tu segunda o cuál tienes por ahí. Pues mira, me voy para atrás, ¿vale? Me voy muy para atrás y voy a decir una que es, curiosamente, es la primera que recuerdo de todas las partidos de Copa, no iba a decir de las finales, ¿no? Y de partidos de Copa, la primera que recuerdo yo, el primer recuerdo que tengo, porque yo primer recuerdo, no sé tú, pero yo el primer recuerdo que tengo futbolístico, y me recuerdo perfectamente siendo muy niño, fue la final del 78 con Argentina. Me recuerdo perfectamente, ese partido. No tengo ningún recuerdo anterior. Pero uno de los primeros recuerdos que tengo del Real Madrid es esa final contra Castilla. Contra Castilla, Real Madrid-Castilla. La tenía yo que era con mi tercera. Y bueno, pues que es un hito que no se ha dado nunca ni se va a dar nunca en la historia. Es un equipo que juega la final contra su filial. De hecho, cambiaron la norma a partir de ahí para que no se volviera a repetir, ¿no? Claro.
que no se No, no, vaya a producir. eso fue un espectáculo. Aquella copa se siguió además con una intensidad porque la seguíamos doblemente, lo que hacía el Madrid, Claro. lo que hacía y lo Teníamos que dos hacía el equipos. Castilla, ¿no? Y aparte que luego he estado mirando la plantilla de ese Castilla y realmente, pues yo recuerdo mucho que Gallego, ¿no? a mí me impresionaba Zidón, Bernal, había otro que se llamaba Juanito, pero de los que llegaron al primer equipo fueron Agustín como portero, Ocho Torena, que era portero suplente y también llegó a ser portero del Madrid, y de ahí Gallego, Ricardo Gallego, sí. y Pineda. Y el resto nunca trascendieron, ¿no? También era un equipo que no era tan juvenil, porque tenía como una eso mezcla pasaba antes. Sí. Los filiales de antes llevaban bigote. Sí. No, yo la tengo de gran recuerdo. Yo tengo recuerdos un poquito anteriores. Yo recuerdo un partido, o sea, mi primer recuerdo del Bernabéu fue un partido que me llevó mi padre, yo no sé si tendría 4 o 5 años, que fuimos a la grada lateral, pero muy arriba de la zona de Castellana, que es de las pocas veces que he ido ahí, porque siempre voy al otro lateral, que es donde tengo el abono, y me acuerdo que jugaba Amancio, jugaba Netzer, jugaba Brainer y jugaba García Remón. Y yo creo que por ese partido que coincidió, porque el titular era Miguel Ángel normalmente, pero ese partido coincidió que jugó García Remón, por eso a partir de entonces me gustaba más García Remón que Miguel Ángel, que es una especie de anomalía. Estamos hablando del 76, posiblemente. 74, 75, posiblemente. Sí, tendría yo 4 o 5 años, así se me cae el carné de identidad. Y lo recuerdo, y también mi padre lo recordaba como una anécdota graciosa, que en una jugada que yo estaba distraído comiendo pipas o lo que sea, marcaron gol y dije, no lo repiten como en la tele o lo que sea. Digo, ¿dónde está? Es unas grandes frustraciones, es cierto. Cuando vas de niño al fútbol, lo primero que te frustras es porque no ves las repeticiones. Sí. Decir, no, y aquella final, para mí es un orgullo que el Madrid haya sido el único, que además no fue nada fácil llegar porque el Castilla, estaba viendo, tuvo que pasar todo con equipos de primera. El Hércules de primera, el Athletic de Bilbao, equipo copero por excelencia, que además estaban el Athletic de Bilbao, después la Real Sociedad y luego el Sporting en semifinales, que eran grandísimos equipos. El Sporting de Gijón ahora está en horas bajas, pero en aquella época era un gran equipo y Athletic de Bilbao y Real Sociedad en aquella época ganaban ligas, no solo copas, ganaban ligas. Y el Madrid, pero hay un detalle que es muy del Madrid. Llegamos a la final contra filial y los apalizamos. O sea, y le metemos 6. Pues él tendría piedad, ¿no? Dice, bueno, estos chicos han llegado hasta aquí, se han cargado a 4 equipos de primera, vamos a darles un homenaje, ¿nos ensañamos? Pues no, nos ensañamos. Les meto 6. 6-1, sí. No, es un gran recuerdo y yo creo que es un orgullo que un filial... Yo no sé si mientras estaban permitidos los filiales, hubo otro filial que llegase a una final. Obviamente no contra su equipo principal, pero es que yo creo que ni contra otro equipo, ¿no? No me suena. No. Pero bueno, pues vamos entonces con la tercera, a ver si coincidimos. Te doy a ti la preferencia. Cuéntame cuál sería tu tercera victoria así destacable. Mira, aquí tengo dudas, porque es que, si te digo la verdad, y es un poco lo que pasaba, que estoy viendo las otras que hemos ganado, y sí, yo recuerdo que las ganamos, pero te lo juro que es que acabó la final y me puse a ver una película, en la mayoría de ellas. Es decir, que plin, o sea... No fuiste a Cibeles, no fui a Cibeles, ni nada. Decía, bueno, que sí, me alegré, lo celebré, pero ya está, y al cabo de un rato se me había pasado. Le ganamos al Sporting, al Valladolid, al Zaragoza. Pues vale, entonces, hay dos, una que no viví, y que no sé si mencionarla, para que dejarte a ti hablar de la otra, ¿vale? Y otra que sí que viví, que también la viví mucho, eso sí que la viví igual, pues cuanto más crezco, más años tengo, más forofo me hago. Entonces, que creo que es la que vas a mencionar tú. Por eso voy a mencionar una que no he vivido y que creo que es importante, aunque no esto vaya como va de finales ignominiosas y de finales célebres o importantes, hay una final que no vivimos ni tú ni yo y que fue una de las más importantes de la historia y que fue la de 1936, la que le ganamos al Barcelona. Fue el último partido antes de la guerra civil, ¿vale? Ahí luego salieron todos corriendo. Pero le ganamos, creo que fue 2-1 en Mestalla. Y bueno, hay que decir que
La guerra civil acaba con un equipo del Madrid que era esplendoroso. Gana esa copa. En aquel momento lo importante era la copa, no la liga, era la copa. Y fue un partido pues mítico de un equipo que apuntaba a que iba a ser durante muchos años pues espectacular, que era el primer Madrid de los galácticos, un primer Madrid galáctico, que era pues el de Zamora, Quincoces, los hermanos Regueiro, Ciriaco, bueno, pues ahí evidentemente se diluye todo con el lanzamiento, pero hay además una imagen que es icónica, ¿no? Que es en la parada. Cuando te hablan de la parada de Zamora, todo el mundo recuerda como esa imagen que sale, todo en eso, pues no tenían, pues imagino, máquinas de foto muy modernas, y el fotógrafo captó ese momento en que paró en los últimos minutos el tiro del jugador de Barcelona en la línea de gol, y ahí sale esa imagen ahí que sale como una nube de polvo, supongo que es la cal, ¿no? De la línea. Sí, no, porque el césped, nos quejamos del césped ahora, pero aquellos campos de Dios debían ser cosa fina. Y sale Zamora, pues ahí, entre esa humareda, ¿no? Esa nube de cal. Y bueno, pues esa fue una final mítica, que pasó a la historia, que ha sido mencionada en libros de literatura, tal, y que bueno, pues un poquito, digo, empezó a hacer madridista a mucha gente, porque era un equipo que, ya te digo, Zamora era, pues, como hoy puede ser cualquier jugador hiper célebre. O sea, era un jugador, fue el primer jugador que trascendió el deporte. O sea, que se convirtió en aquella época como con los toreros o los boxeadores, que eran, pues, fue el primer jugador que fue una estrella, reconocido por una estrella social. Fue el primer jugador que fue una estrella social y fichó por el Madrid. Entonces, pues fue el gran héroe, claro, de aquella final. Pues mira, no la tenía y no conocía la historia de esa final y muy interesante, ¿no? Porque de verdad que sí que esa guerra civil que pues es de infausto recuerdo todo lo que sea cualquier guerra, y si es entre gente del mismo país, pues es peor, pero rompió, como tú dices, un posible ciclo hegemónico de un equipazo que luego pues tuvo aquella diáspora entre los que tuvieron que exiliarse o los que fallecieron en la guerra, en fin. No saquemos ese asunto porque no estamos aquí con esto. La tercera que yo tengo, no sé si coincide contigo, porque ahora como has estado rebuscando algunas que yo no tenía, pensé que íbamos a coincidir en más, pero esta yo la tengo también. No iba a ser mi primera del podio, porque la mía primera del podio iba a ser la del Real Madrid-Castilla, porque sí la viví con ganas y con orgullo. Pues es la del 2014, la de Carleto, que es la famosa de Bale y con Baltra. Que la tenía. La tengo es puesta. Mi tercera. Es la tuya, coincidimos. Sí, yo la tengo por varios motivos. Y el principal es porque no jugó Cristiano. Y eso, en aquella época, todo el mundo decía que dependíamos de Cristiano, y apareció ese gran Bale que lo habíamos contratado casi como para hacer un escalón de herencia y que hubiera heredado él la estela de Cristiano, y vimos a ese Bale que ha sido un jugador, pues por su personalidad, por lo que haya sido, que merecía más, pero que nos ha dejado una serie de recuerdos, no solo este de Copa, pues en finales era un tío de grandes partidos, y aquella final fue una muy buena final. O sea, yo realmente me pareció un partidazo también de ida y vuelta, y con ese gol posterior y con esa jugada, porque esa es una jugada que tenemos en el imaginario, ¿no? Yo he visto a gente que simplemente pone el dibujo de un campo, un puntito, y haciendo la escena del... ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Es el gol de Bale, ¿no? Claro. Sí, es el gol que más he celebrado yo de una Copa del Rey. El que más que el de Cristiano en el 2011. Sí. Pues nunca he celebrado tanto un gol, porque yo creo que en ese momento, cuando marcó gol Bale, todos, Bale, los madridistas, los barcelonistas, todo el mundo que estaba viendo ese partido se dio cuenta de que, aparte de que estábamos ganando un título gracias a ese gol, acababa de producirse un momento, un gol que iba a pasar a la historia, y que es lo del papelito. Que se habían dado cuenta de que ese gol iba a pasar, incluso es que es más famoso que la propia final. Sí, correcto. Es que ganamos un título, pero lo importante es el gol. Fíjate, qué curioso. O sea, tú le dices a la gente en qué año fue, cómo fue el partido, incluso el resultado, y mucha gente no te lo dirá. Entonces, ¿quién marcaron los otros goles? No te lo dirán. Entonces, sin embargo, le dices el gol de Bale,
todo el mundo te va a hacer el dibujito. Te va a decir que si Barta está haciendo así, Pinto que le viene por allá, si es que se saben el gol de memoria, o sea, te pueden describir paso a paso cómo fue. Entonces creo que, bueno, pues eso es una final que fue un gol de los más importantes o más bellos de la historia. Pero yo creo que el fútbol también es esto, es esos recuerdos de momentos puntuales que no se borran, ¿no? El gol de Maradona en el Mundial. La pisada de Maradona. Ajá. Claro, ¿no? Es que Maradona con San José, claro. Con San José, todo ese tipo de cosas se quedan tatuadas y quedan como tu bagaje futbolístico de la historia pasional de uno mismo, y es un recuerdo que además, como se queda en el imaginario colectivo, es algo que se comparte continuamente, ¿no? Claro. La verdad es que la final es el gol, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí era lo que íbamos a hablar. No sé si quieres comentar o no qué esperas de esta final. ¿Le das bastante importancia? ¿Te parece un tema incómodo ahí antes de una semifinal? ¿Cómo la ves, no? ¿Qué sensaciones te provoca? Ese es lo malo, ¿no? Que es una pena que sea 2 días y medio antes pues No, el Madrid ya ha dicho que ni siquiera, si gane, que pase lo que pase, se va a quedar a dormir en Sevilla, así que ni celebración en Cibeles ni nada. Claro, podrán celebrarlo en el campo y ya está, y luego para el hotel y ya está, claro, no iban a celebrar. Pues, a ver, en mi opinión, hay gente que le puede decir lo contrario. Me parece que parece muchísimo más, ¿no? Es más importante una semifinal de la Copa Europa que una final de la Copa del Rey. Igual alguien se ofende a un aficionado de un equipo que ha ganado la Copa del Rey, pero yo creo que una semifinal de la Champions es más importante. Sí, entonces, pues eso. Pero igual quiero ganarla, bueno. Pero igual quiero ganarla. Sí, claro que quiero ganarla. Creo que no vamos porque a anímicamente también sirve para ir a esa semi. Sin duda. Pero bueno, creo que no vamos a jugar con el 11 que va a salir en Manchester, entonces, bueno, ya veremos. Osasuna es un buen equipo, es un equipo que aprieta, pero yo diría que por lo menos 4 jugadores, 4 no van a estar de los que salgan en Sevilla no van a estar en Manchester. Me huelo que Nacho probablemente más debería, para que Carvajal esté más fresco, pero porque el hombre más peligroso de Osasuna es Abde, que el lateral derecho sea más defensivo y yo creo que más rápido que Carvajal, Nacho. Entonces yo creo que Nacho va a jugar por Carvajal. Obviamente Álava no va a llegar, jugará en Manchester, pero no creo que lo fuercen en Sevilla, con lo cual ahí tenemos a otro que estará de refresco en Manchester. Creo Militao estará, pero no está porque no Modric, tampoco sé si Modric va a llegar a Manchester, no tengo muchas esperanzas, se está diciendo aquí mucho, igual tenerlo como recurso, pero vamos a ver si no sale contra Osasuna con un Tchouaméni, Ceballos, Kroos, por ejemplo. Bueno. Pues ya lo veremos y lo disfrutaremos, y ojalá pues nos deje algún gol de estos que perduran en la memoria y tengamos pues eso, una cosita más que anotar para dentro de 15, 20 años volver a reunirnos aquí y recordar, ¿te acuerdas aquel vídeo que grabamos sobre las Copas del Rey y tal? Pues mira, nos quedó esto. En fin, que muchísimas gracias, Javi, siempre un placer. Yo, la verdad que se me pasa el tiempo, me acabo de mirar que son 40 y pico minutos y ni me he dado cuenta, lo disfruto muchísimo y espero que todos vosotros lo disfrutéis. Con que disfrutéis la mitad que yo ya me doy por conforme, porque de verdad que esto es una pasada y un orgullo tener a Javi cada 15 días en el canal. También, como siempre os digo, os dejaré el link a su canal para los extraños que todavía no os hayáis suscrito, tengáis la oportunidad de hacerlo y inmediatamente visitéis, pues yo creo que es uno de los canales que estáis convirtiendo en referencia, ya desde que estás con los de más de 10.000. La mitad de seguridad. Es un no parar. Son 10.000 por ahora. Como os digo, os dejo el link a su canal en la descripción y en el comentario fijado. Os pido que me dejéis vuestros comentarios, cuáles son vuestros recuerdos de las Copas del Rey, coinciden con los nuestros, los recuerdos positivos, los negativos, de todo se aprende y, como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribíos también a este humilde canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! Chao, a la Madrid.